Fondo Monetario Internacional hace poco dijo que el 40% de los empleos en todo el mundo se van a perder producto de la inteligencia artificial. ¿Piensas que va a pasar eso? Creo que el Fondo Monetario Internacional comete un error al usar, por ejemplo, la palabra perder trabajos, ¿no? O que la IA va a reemplazar trabajos. La inteligencia artificial general. ¿Puedes contarnos qué es, de qué trata y cómo es el impacto y por qué tanta gente se asusta de esto cuando ve estos videos? Correcto. Es mucho menos catastrófico de lo que parece. La inteligencia artificial ya está entre nosotros. De hecho, se estima que pueda valer 1.8 trillones de dólares para el 2030. Sin embargo, no todos los negocios lo están aprovechando. Según McKinsey, un 44% de empresas les cuesta encontrar personas con conocimientos en inteligencia artificial. Hoy nos vamos a adentrar en Marketeable sobre cómo hacer útil la inteligencia artificial para los dueños de negocios y emprendedores. Nuestro invitado, Omar Flores, es un peruano que le está rompiendo en Estados Unidos. Ha estado a la cabeza en enseñar a las computadoras a entender no solo las palabras que hoy usamos, sino también las imágenes que compartimos y sobre todo cómo los seres humanos interactuamos con todo ello. Ha trabajado en Twitter, en el banco americano Capital One, ya ha pasado en los laboratorios de Intel y en mi opinión es uno de los expertos más grandes que tenemos en Perú sobre inteligencia artificial. Así que quédense en este episodio porque vamos a aprender sobre cómo pueden aplicar inteligencia artificial a sus negocios. Y este es el primer episodio que vamos a hacer de mucho más sobre cómo conectar IA más marketing y esperamos que les pueda gustar. Bueno, Omar, ¿cómo estás hoy día? ¿Qué tal te va? Gracias por venir. Bastante bien, tocayo. ¿Cómo estás? Es un honor estar en el primer episodio de tu podcast Marketeable. Genial. Cuéntanos un poco a la audiencia para que te pueda conocer cómo así entraste en la inteligencia artificial. Sé que radicas en Estados Unidos, pero para que la gente te conozca, ¿cómo así entraste a este mundo? Ha sido un viaje muy largo. Empezó en Arequipa, yo nací en Arequipa. Tuve computadoras de muy pequeño, pero siempre me quedó la intuición de que las computadoras podían predecir cosas, ¿no? Un profesor en la universidad me dijo que la IA podía, por ejemplo, predecir el futuro. Algo que hoy en día parece ciencia ficción, pero si uno ve, por ejemplo, el análisis de mercado, si uno ve, por ejemplo, el análisis de costos, si uno ve, por ejemplo, el análisis de stocks, de repente de logística de una empresa, está ciertamente prediciendo el futuro, ¿no? La cantidad de matemática y estadística que existe detrás de un algoritmo y cómo eso puede traducirse en código me ha llamado la atención desde siempre y estoy contento de seguir aprendiendo día a día. Genial. Para esto comentaste que estás en Arequipa. ¿Cómo así adentraste mucho más en el mundo de la inteligencia artificial? Básicamente empecé a investigar. Investigar significa hacer papers científicos, artículos científicos, primero en conferencias locales y poco a poco en conferencias internacionales en Chile, en Brasil, en Estados Unidos y en China. Uno se daba cuenta rápidamente de que había, digamos, cierto nivel de dificultad en publicar. Recibías feedback de la gente que revisaba los trabajos. Usualmente eran profesores muy importantes de universidades muy importantes. Y uno se preguntaba, ¿cómo le pueden dar feedback a alguien de Perú que está, digamos, haciendo y aprendiendo a hacer estas cosas? ¿Quién se puede dar el trabajo de tomar 3 horas de su día y darme un feedback tan detallado sobre técnicas, métodos, ¿no? Rápidamente entendí de que no me era suficiente el pregrado en Perú para entender en detalle estas técnicas y sabía que tenía que hacer un doctorado. Para alguien que tiene tanto sed de conocimiento, ir del pregrado hacia el doctorado es tan sencillo como ir de la primaria y la secundaria. Era un paso natural que tenía que dar para seguir investigando sobre estos temas. Genial. Mucha de la audiencia que tenemos en Marketeable, en TikTok y en las cuentas donde estamos hoy día son emprendedores o dueños de negocio. Entonces ven la inteligencia artificial como una gran oportunidad, pero seguramente no saben cómo funciona, ni qué es, ni cómo aprovecharlo. Entonces, a un emprendedor o dueño de negocio, ¿cómo lo describirías en inteligencia artificial? ¿Cómo lo definirías a este emprendedor? Un algoritmo de inteligencia artificial tiene pasos muy bien definidos. Primero estamos hablando de entrada de datos, luego estamos hablando del procesamiento de datos y finalmente de una predicción. Esta predicción puede ser predecir, por ejemplo, cuál producto va a salir más y se va a quedar más desabastecido en tu negocio, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cuál empleado deberías contratar dentro de un pool de 10 personas basado en la descripción de tu trabajo. Podría ser, por ejemplo, predecir cuándo deberías el horario de atención del cliente, por ejemplo, de qué hora a qué hora deberías abrir tu negocio o deberías vender. Entonces, todo ese tipo de cosas son operaciones de predicción
Entonces, para alguien de negocio entenderá de que la IA puede ayudar a mejorar, digamos, el manejo de stocks, a mejorar en la contratación de personal y también a ayudar a tener más ingresos, por ejemplo, entendiendo de que sabe cuál es el mejor momento para vender algo, por ejemplo. Claro. En el caso de que sea un emprendedor que voy a iniciar en mi negocio, tengo una startup, por ejemplo, y quiero como empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial, ¿qué acciones tú empezarías a hacer para ese negocio que recién está comenzando? No sé si tienes como un step by step de qué tú harías para poder aprovechar esas herramientas. Y yo sé qué cosas no se deben hacer, así que intentaré ordenar mis ideas para decirte qué cosas sí se deben hacer. Lo que no se debe hacer primero es enfocarse en los modelos. Yo siempre digo, no se dejen deslumbrar por la capacidad asombrosa de ChatGPT. ChatGPT es un modelo que tiene 175 billones de parámetros, 1.000 millones de parámetros, ¿no? Entonces, una empresa pequeña, una startup, un emprendimiento, debería enfocarse en los datos, debería enfocarse en entender los datos del cliente, debería enfocarse en registrar los datos del cliente, debería enfocarse en entender correctamente la naturaleza del negocio, debería enfocarse en entender cómo traducir estas características propias de su negocio en datos y almacenarlos y registrarlos, ¿no? No tanto ni siquiera en la solución, ni siquiera en el modelo, sino literalmente enfocarse en qué tipo de datos necesitas, qué problema vas a resolver y qué métricas necesitas para saber de qué estás resolviendo. Ojo que lo que está en el medio puede ser una persona incluso. No necesariamente tiene que ser un modelo de IA. Pero una vez que tú sepas qué datos tienes y qué problema quieres resolver, es el primer paso fundamental para poder empezar a hacer inteligencia artificial. Claro, cuando hablamos de IA, seguramente el modelo que más se conoce o la plataforma que más se conoce es ChatGPT, ¿no? Que ha sido muy conocido, el año pasado pues explotó en uso y gran parte de las personas que conozco y con dueños de negocios que he hablado, lo que hacen es hacerle preguntas sencillas al chat y probablemente no sepan como la potencialidad que tiene ChatGPT o OpenAI, que entiendo que son los dueños de ChatGPT. Entonces, en tu experiencia, para este negocio, ¿qué beneficios tangibles le puede originar seguir usando ChatGPT o estas herramientas que existen en el mercado? ChatGPT o ChatGPT por su forma en inglés, son varios modelos dentro de un modelo gigantesco. Tú le puedes decir a ChatGPT, oye, tradúceme de inglés a español y te va a traducir. Tú le puedes decir, oye, estas son las actividades que voy a hacer en el día, sugiéreme la mejor secuencia de pasos para tener un día exitoso y lo va a hacer. Tú le puedes contar incluso el sueño que tuviste y te va a interpretar el sueño, ¿no? Entonces son literalmente lo más parecido que tenemos a un sistema multipropósito. Para una empresa pequeña, para de repente una startup, puede servir, por ejemplo, para... Te puedo decir casos de amigos que están usando ChatGPT en startups. Están usando, por ejemplo, para ver vulnerabilidades. Literalmente exponen el API que tienen disponible al público y le dicen, si tuvieras este API, ¿qué ataques harías? ¿No? Entonces implementan como que código que implementa ataques hacia su API y lo prueban con eso. O les dicen, por ejemplo, que tengo esta base de datos, el cual tiene estas columnas, esta fila y este esquema, y tengo tres tipos de base de datos, dame código que me permite integrarlas en una sola. Entonces te va a dar código que te permite integrarlas en una sola. O tú le dices, ¿sabes qué? Esta es la noticia que quiero leer. Estas son las 10 noticias que quiero leer. Dame un resumen de cada una, un párrafo de cada una, para poder entenderlas todas rápidamente. O el abogado me acaba de mandar este contrato, que no lo entiendo porque parece chino, tradúcemelo en términos simples que yo podría entender. Entonces, la imaginación es el límite, ciertamente, pero lo que es necesario entender es de que ChatGPT, como está hoy en día implementado, es una solución genérica. Claro, y hay muchos negocios que quizás pueden sentirse como incómodos o limitados porque pues ven que ChatGPT puede hacer un montón de cosas, ¿no? Y algo que nos preguntaban era qué habilidades técnicas es necesario conocer para realmente aprovecharle, sacarle el máximo provecho a esta IA. ¿Qué le dirías a ese emprendedor en ese caso? Que el motivo del éxito de ChatGPT es de que su interfaz es el lenguaje humano. Entonces, que intenten utilizar a ChatGPT como el asistente perfecto que puede entenderles usando el lenguaje humano, ¿no? Eso significa de que pueden literalmente darle un conjunto de requerimientos, darle un conjunto, por ejemplo, de datos y decirles literalmente, oye, dado este tipo de estrategia que quiero hacer, o cuál debería ser el siguiente paso, ¿no? O de repente quiero entrar a tal mercado, esta es mi estrategia A, B y C,
puedes sacarme una cuarta estrategia que combine lo mejor de las tres anteriores, o puedes decirme de 1 al 10 cuál de estas es mejor. Literalmente es como hablar como un agente, como un asistente que sabe lo que dice, ¿no? Buenísimo. ¿Y qué recursos o plataformas tú recomendarías para que estos dueños de negocio puedan aprender a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial? Mira, el mejor recurso es literalmente ChatGPT. La gente a veces no toma en cuenta el hecho de que ChatGPT es una interfaz que está basado en un diálogo, ¿no? Está entrenado para que funcione en base a un diálogo y hay mucho esfuerzo detrás para tener una interfaz gráfica que permite interactuar con ChatGPT. Entonces es de repente la interfaz más amigable que se ha podido diseñar para entablar una conversación con un agente, en este caso que es ChatGPT. Entonces, literalmente yo les recomiendo eso, que tengan una interacción directa, que lo usen, no tengan temor de instalar en el celular. Existen muchas otras aplicaciones hoy en día, como Perplexity, que es como un ChatGPT, pero más orientado a darte respuestas concretas, ¿no? No tanto un diálogo, pero una respuesta concreta a una pregunta difícil, por ejemplo. Súper. El Fondo Monetario Internacional hace poco dijo que el 40% de los empleos en todo el mundo se van a perder producto de la inteligencia artificial. ¿Piensas que va a pasar eso? Creo que el Fondo Monetario Internacional comete un error al usar, por ejemplo, la palabra perder trabajos, ¿no? O que la IA va a reemplazar trabajos. Me parece un mensaje muy alarmante y un mensaje muy incluso irresponsable de una entidad tan grande. Lo que debería decir el Fondo Monetario Internacional es de que la IA ha llegado para maximizar la productividad de la gente. Entonces, si es que hay un desplazamiento de trabajo, no será por la IA, será por alguien que sabe de IA. Quien te va a quitar trabajo no es un algoritmo, no es un robot, es alguien como tú que de repente está aprendiendo estas técnicas y está usando en su día a día para maximizar su trabajo, ¿no? Entonces no hablamos de una tecnología que nos quite el trabajo, hablamos de tecnología que puede permitir que hagas mejor tu trabajo y que puedas tener mejores ingresos si es que te subes a la ola y conoces más de estos métodos. Claro. Hace poco OpenAI, de hecho, sacó un video muy impactante que era unos robots que hacían tareas determinadas basadas en voz. Y también Nvidia, el CEO, hizo un evento gigante con mucha gente ahí, y eso fue súper viral, mostrando pequeños robots y dando indicaciones y todo eso. Y sé que tiene relación con esto de la AGI, que está muy de moda, que es, entiendo, la inteligencia artificial general. ¿Puedes contarnos qué es, de qué trata y cómo es el impacto y por qué tanta gente se asusta de esto cuando ve estos videos? Correcto. Es mucho menos catastrófico de lo que parece. Cuando hablamos de la AGI o Artificial General Intelligence o inteligencia artificial general, como dices, hablamos de un tipo de nivel de desarrollo de la IA, el cual tiene por lo menos 3 requisitos. El primero es que tenga conciencia. El segundo es que haga las actividades humanas tan o mejor que el ser humano. Y el tercero, que tenga cierto nivel de introspección, es decir, que tenga cierto nivel de saber que existe y que por lo tanto pueda poner en tela de juicio sus motivaciones, sus objetivos, sus interacciones, etc. Ninguno de estos tres parece todavía ¿cómo puedo decirlo? No tenemos técnicas actualmente que nos acerquen a ninguno de estos 3 casos todavía. Entonces no estamos cerca, estamos yendo a baby steps, a pasos de bebé, hacia este sueño interesante, que es tener una IA que de repente va a ser tan o igual que mejor que nosotros, ¿no? En ese sentido, lo que estamos viendo en el caso de los robots es, por ejemplo, lo que llamamos embodiment, que es que los algoritmos tengan una forma física y que puedan manipular objetos, que puedan, digamos, hacer una llamada en el mundo real, que puedan abrirte una puerta. Entonces estamos hablando no solamente de un nivel de predicción, pero de una acción en el mundo real, lo cual es muy poderoso. Pero después de haber conocido mucho de esta área, te digo de que hay mucho hype y hay mucho un sentido apocalíptico de muchos lugares con muchas intenciones para decir de que estamos cerca a la AGI, y no es así. Nos faltan cosas como tener, por ejemplo, sentido común. No sabemos todavía cómo modelar el sentido común. No sabemos modelar relaciones de causa y efecto. No sabemos cómo modelar representaciones jerárquicas. Acá tú tienes un vaso, pero el vaso está formado de moléculas y las moléculas están formadas de átomos. Y este vaso está en una sala.
y está al frente tuyo y está al frente mío, pero esta sala probablemente hay un piso encima de nosotros. Y cuando estamos actuando en el mundo real, tomamos en cuenta todo este tipo de jerarquías y resoluciones para tomar una decisión. Eso hoy en día es difícil de representar semánticamente en un modelo. Entonces nos faltan probablemente muchos pasos para llegar ahí, y si es que llegamos, no va a ser de un día para el otro, va a ser un trayecto de muchos años. Entonces desconfíen de gente que les dice, oye, estamos cerca de llegar al AGI, porque no es tanto así todavía. En una entrevista anterior, porque hice mi tarea de ver tus entrevistas y tus artículos que publicaste en algunos diarios, hablabas que la inteligencia artificial es la cuarta revolución industrial que tenemos ahora, ¿no? ¿Piensas que Perú y Latinoamérica en general está preparado para esta revolución industrial, que será como la cuarta? ¿Cómo lo ves eso? Nunca hemos estado preparados, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ¿no? Si hacemos un recap, la primera revolución industrial fue definida por el motor a vapor, inventada por, creo que es James Watt. La segunda revolución industrial fue una revolución de electricidad, entre otras cosas definida por la bombilla de Thomas Edison, ¿no? La tercera revolución industrial es muy probablemente la electrónica, definida por el Internet y por el computador personal. Se dice que la cuarta revolución industrial es la que estamos viviendo actualmente. Está definida por la inteligencia artificial, por la genética, por la impresión en 3D, etc. Si tú ves, por ejemplo, los momentos en los cuales se inventó la máquina a vapor, se inventó la bombilla eléctrica, se inventó la www, o sea, el Internet, y se inventó, por ejemplo, ChatGPT, hay exactamente 110 años entre cada uno de estos hitos, ¿no? Entonces, eso me hace parecer de que estamos en el medio de una revolución industrial. ¿Estamos listos? Nunca. O sea, ¿cuándo sacamos ventaja de la máquina a vapor? Le compramos a ferrocarriles en Inglaterra. ¿Cuándo sacamos ventaja de la electricidad? Copiamos de Francia literalmente los diseños de hidroeléctricas en Perú. ¿Cuándo sacamos ventaja del Internet? Tenemos computadoras personales que no están creadas en Perú. Entonces, mi problema con todo esto es de que esta es una nueva revolución industrial y que la siguiente la vamos a ver en 100 años, o sea, la van a ver nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, y no estamos tomando el papel que deberíamos para subir a esta ola, que va a crear más puestos de trabajo, más oportunidades para todos y nos va a acercar al primer mundo. Entonces me quedo impávido ante nuestra falta de acción de las autoridades, al ver que está viniendo una ola y que ni siquiera es una ola que requiere máquinas, no es una ola que requiere, digamos, energía atómica, es simplemente un computador, conexión a internet y sabe programar y conocimiento de matemática para poder sacar lo mejor de esto, ¿no? Entonces, literalmente hay mucho talento peruano. ¿Por qué no tenemos internet libre para todos? ¿Y por qué no tenemos clases gratis para todos? Para que todo el mundo aprenda a programar Python y TensorFlow o PyTorch, ¿no? Entonces, esas cosas me molestan un poco. Pero respondiendo a tu pregunta, no estamos listos. Tenemos cosas muy chéveres como la Estrategia Nacional de IA, etcétera, sí, pero podemos hablar en detalle más adelante. Genial. Esta va a ser una buena clase de historia para la que nos escuchan. Creo que has dado un buen resumen general de la revolución industrial que hemos tenido en el mundo. Hablando un poco ya de las capacidades de la inteligencia artificial, sé que tú actualmente investigas estos modelos y eres muy experto en el tema. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido / asustado de la inteligencia artificial y sus capacidades? Hay un postulado matemático que dice que una red neuronal artificial, que es básicamente el algoritmo que sostiene ChatGPT, es un aproximador universal. Esto significa de que una red neuronal, en teoría, puede aprender cualquier función matemática si tiene la suficiente capacidad. Es decir, si es lo suficientemente grande o tiene la suficiente cantidad de conexiones o pesos entre neuronas. Dicho de otra forma, si tú tienes un modelo del tamaño de Internet, es muy probable que absorba el conocimiento de todo lo que está en Internet. A este modelo le llamamos ChatGPT. Es decir, hasta antes de ChatGPT, nadie había estirado este concepto matemático tan grande al punto de decir, ¿sabes qué? Le voy a pasar literalmente un snapshot, una captura de todo el Internet, toda Wikipedia, la mayoría de periódicos del mundo, muchos libros, y lo voy a, digamos, literalmente entrenar por 6 meses. Voy a invertir $63 millones y voy a tener un modelo y no éramos, digamos, conscientes de las capacidades de razonamiento, las capacidades emergentes de sentido común que podía tener este modelo, ¿no?
Como dicen, long story short, para resumir, este tipo de modelos nos sorprendieron a la comunidad científica de qué tan buenos eran al ser tan grandes y al tener tantos datos, ¿no? Nadie estaba preparado, nadie veía venir esta bola de nieve hasta que literalmente empezaste a jugar con el monstruo a través de una interfaz web, ¿no? Genial, hablemos de OpenAI ahora. Ellos, bueno, son los creadores de ChatGPT y han hecho otros productos interesantes. Pero, en tu opinión, ¿por qué consideras que son hoy día una de las empresas más grandes en este mundo? Primero porque empezó como una startup, ¿no? Y tuvo como startup a Sam Altman, que es un veterano en todo lo que es las startups en el Silicon Valley. Sam Altman, para que la gente ponga en contexto, fue el presidente de YC, Y Combinator, el cual es una aceleradora de startups muy famosa en Estados Unidos. Entonces, si alguien sabía cómo acelerar este tipo de cosas, era ciertamente esta persona, ¿no? La visión de decir, ok, estos modelos que parecen tan interesantes, en ese tiempo hablábamos de GPT-2, no, ni siquiera GPT-2, hablábamos literalmente de GPT. O sea, hablábamos de arquitectura Transformer, estábamos hablando, por ejemplo, de generación de secuencias, etcétera. Pero, digamos, llevar esto al nivel, a los siguientes niveles que involucraban entrenar con datos tan grandes y modelos tan grandes que requerían tanto tiempo y tanto costo, es una apuesta audaz que solamente la podía dar en ese momento una startup liderada por esta persona, ¿no? De hecho, no habían fondos suficientes para una startup para que haga esto. Por eso no es sorpresa de que OpenAI se alíe con Microsoft para que esto suceda. Sin esta unión no hubiera pasado tampoco. ¿Qué es OpenAI? Es básicamente un centro de investigación o una startup de investigación de IA que puede probar ideas tan locas como esta y que está generando no solamente ChatGPT, pero también está generando Sora, también está generando Whisper, que es la conversión de audio a texto. Entonces, tienen científicos realmente buenos, de calidad mundial, pero también tienen datos y cómputo inimaginable. Hablemos ahora de los otros players. De hecho, se habla mucho de que la próxima batalla de empresas que usan o han creado estos modelos de inteligencia artificial está en esta batalla Google con Gemini, está Meta con Llama 2 y ahora Llama 3 que entiendo que está en camino. Está también otras startups como Mistral, como Cloud y Anthropic, que entiendo que salieron estos chicos de OpenAI y crearon su propia startup y ahora está valuada en miles de dólares y millones de dólares. Y Microsoft, que ahora tiene participación tanto en ChatGPT o en OpenAI como también en Mistral, en esta startup francesa. ¿A quién ves como ganador? ¿Quién sientes que está un paso adelante y por qué lo ves así? Yo llevo trabajando 10 años en esta industria y he visto algunas cosas en el tiempo como patrones que se repiten, ¿no? He visto algoritmos que han nacido, que se han vuelto una arma fundamental para generar innovación. Y he visto que estos algoritmos han sido replicados rápidamente por la comunidad open source. De modo de que al final no importaba quién tenía el algoritmo, sino importaba quién tenía los datos para entrenar el algoritmo y quién tenía el hardware para poder entrenar este algoritmo. Hardware significa tarjetas gráficas, básicamente. Entonces, de toda esta lista que me has dado, yo le pediría a la audiencia de que haga un ranking para ver quién tiene más datos, quizás Google, y quién tiene más hardware, quizás Nvidia. De hecho, quien tiene hardware y datos al mismo tiempo, Google tiene TPUs o TPUs, Tensor Processor Unit, y también tiene datos del tamaño de Internet. Entonces, no es difícil saber cuál es el ranking, simplemente usando estas características. Sospecho de a quién te refieres, ¿no? Nvidia seguramente es ese player. Google primero, claro. Segundo probablemente Nvidia, tercero probablemente Meta. Meta tiene WhatsApp, tiene Instagram, tiene Facebook. Quien tiene más datos va a ganar, quien tiene más GPUs va a ganar. Ok. Pasando a la siguiente pregunta, hablemos de Elon Musk, que es como el genio de casi todas las áreas que hay en el mundo. Sé que tiene ahora Grok, por ejemplo. ¿Cómo es esta plataforma? ¿Si la has usado o qué futuro le ves? La he usado a nivel muy superficial. Sé que tiene la particularidad, por ejemplo, de tener mucho más sentido de sarcasmo, de tener cierto nivel de sentido común para entender el sarcasmo, etc. Estamos hablando de un ecosistema de LLMs, ¿no? Estamos hablando de una familia de LLMs, cada uno más abierto que el otro.
Dentro de toda esta secuencia, yo resaltaría la figura de Yann LeCun, que es creo que es el vicepresidente de inteligencia artificial o el chief scientist de Meta, de Meta, ¿no? Que antes era Facebook. El motivo por el cual resalto la figura de Yann LeCun es primero porque es un científico, segundo porque creó CNNs, Convolutional Neural Network fue creado entre otras personas por él. Es alguien que literalmente tiene una visión muy, muy restricta sobre la IA, pero además ha hecho contribuciones importantes. Uno de los padres de la IA. Ha ganado, por ejemplo, lo que es el Nobel de la computación, que es el premio Turing. Lo ganó, por ejemplo, junto con Joshua Bengio y Geoff Hinton, ¿no? Entonces estamos hablando de alguien que ha hecho contribuciones importantes, pero la más reciente de todas es luchar dentro de Meta y fuera de Meta para que la comunidad libere estos modelos, libere el código de estos modelos, de que añadir cierto nivel de open source al desarrollo de IA. Entonces, gracias a este tipo de esfuerzos, como de gente como Yann LeCun, tenemos una comunidad de IA que cada vez comparte más datos, cada vez comparte más código. Y ciertamente no todo el mundo lo hace, pero digamos el core de los científicos, la comunidad científica sí lo hace, ¿no? De hecho, muchas veces para tener tu trabajo aceptado en una conferencia de calidad, se ve mucho mejor y tienes, digamos, puntos extra si es que compartes el código con la comunidad científica. Entonces, gracias a la mentalidad y al avance de esta persona, creo que tuvimos algo tan poderoso como esto. Genial. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Debería regularse la inteligencia artificial? Sí, no. ¿Y por qué? Yo creo que debería regularse, pero no ahora. Es decir, la regulación mal llevada conduce a menos innovación. Lo que debería regularse no es la IA, sino es el mal uso de la IA. Me explico. Lo que no debería regularse, por ejemplo, un cuchillo. Lo que debería regularse es el mal uso del cuchillo en áreas públicas, ¿no? Entonces, no debería regularse, por ejemplo, la investigación en energía atómica. Lo que debería regularse es el uso de la energía atómica como un arma de impacto masivo. Entonces, no se debe regular el desarrollo de la IA, se debe regular que se use para cosas malas, ¿no? Regular la IA per se como de ciencia nos va a conducir a desacelerar el avance que tenemos de inteligencia artificial. Sospecho yo que para el beneficio de pocas personas. Interesante. Ahora hablemos un poco más sobre el uso ya de las herramientas de IA. Sé que una de las claves más importantes para que una herramienta como ChatGPT, como Claude de Anthropic te dé respuestas mucho más precisas es el famoso prompt, ¿no? Que ahora todos hablan sobre ese tema. ¿Tienes alguna fórmula, recomendación o táctica que tú usas para que los prompts que tú hagas sean los ideales para estas herramientas? El truco más poderoso que conozco se llama Chain of Thought o cadena de pensamientos. Es decir, donde tú tienes el prompt. Un prompt es una instrucción para la gente que de repente nos quiere entender más. Donde tú le dices, oye, quiero que me digas cuál es el volcán que se encuentra en la ciudad de Arequipa, ¿no? Y la respuesta debería ser el Misti. Pero digamos, tú le puedes poner dentro del prompt ejemplos. Le puedes decir, digamos, el nevado, el más grande en Cusco se llama, qué sé yo, Azungate de repente. O la montaña más grande de Lima es el Cerro San Cristóbal, qué sé yo, me estoy inventando cosas. El punto es de que tú le puedes poner dentro del prompt evidencias que sean exactas, que el modelo va a entender y va a hacer una analogía a estas evidencias y vas a ayudarle a dar una respuesta mucho más concreta. Eso se ha demostrado en muchas conferencias científicas de que incrementa la capacidad de razonamiento de ChatGPT. Ponerle ejemplos de casos parecidos que tú esperarías dentro del prompt. Y eso se le llama Chain of Thought. Genial. Para los emprendedores que por ahí quieran empezar a usar más esas herramientas, no sé si quieras recomendarle algún paso a paso desde, por ejemplo, el uso de ChatGPT en cuanto al prompt o en cuanto a la información que deberían darle, si tienes un paso a paso que quieras recomendarle a estos negocios. Creo que muchas veces la información puede vivir en documentos, ¿no? Entonces existen plugins para directamente cargar documentos. Estos documentos pueden ser PDFs, pero pueden ser presentaciones anteriores. Si tienen reportes financieros, es posible cargarlos dentro del prompt y usarlos a su favor.
¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, existen herramientas, de nuevo, como Perplexity, que te permiten buscar en Internet. Es decir, no conformarte con los datos que ha aprendido hasta cierto punto ChatGPT, pero literalmente buscar en páginas y darte la información más relevante, ¿no? Si tú le preguntas cuánto quedó el partido entre Fluminense y Alianza, eso de repente no lo vas a ver en ChatGPT. Pero Perplexity, al tener la capacidad de acceder al Internet, va a encontrar las mejores fuentes relacionadas a tu pregunta y te las va a responder de forma correcta. Muy interesante. Hablando un poco más sobre el tema de el uso de la inteligencia artificial y sobre lo que se viene para la IA, como experto que pues estás en Estados Unidos, ¿qué tendencias ves que se vienen con la inteligencia artificial? Si nos puedes contar de lo que ves que se viene este año o incluso en un par de años, ¿qué es lo que se viene? Primero, lo más cercano son los sistemas multimodales. Un ejemplo concreto es Gemini de Google. Es decir, Gemini debería entender imágenes y texto como parte del prompt. De hecho, ellos usan audio y video también. ¿A qué me refiero? Me refiero que, por ejemplo, Gemini debería, si tú le dices cuánta gente hay en este video, debería decir que hay 2 personas conversando frente a frente, ¿no? Pero también tú le puedes decir cuál es el estado de ánimo de la persona que hace las preguntas y debería entender que se refiere a ti y debería entender el estado de tu rostro para inferir una emoción relacionada a eso. Estamos hablando de que darle una visión al prompt involucra también entender cosas como el lenguaje corporal, las emociones, etcétera, ¿no? Que pueden, digamos, de alguna forma asociarse a cuestiones visuales. Otra cosa que está muy fuerte, y con esto termino la pregunta, es lo de agentes. Es decir, ha aparecido el caso de Devin, que es esta IA que puede, digamos, automatizar el trabajo de ingeniero de software, ¿no? En teoría. En teoría lo hace con 13% de exactitud solamente, pero se crea un hype alrededor que dice que va a cambiar la industria del software. El punto es de que este año se vienen muchos agentes. Un agente es un LLM, el cual tiene una herramienta. La herramienta puede ser un buscador en Google, puede ser de repente un buscador de información financiera, o puede ser de repente acceder al Google Maps, puede ser acceder a Uber, y digamos, tú el LLM ya le estás dando la capacidad de tomar acciones en el mundo real, digamos, tomando acciones como por ejemplo llamar un taxi, o buscar información, o directamente hacer un pedido en internet, etc. Esa capacidad que tienen los agentes para crear código y ahora ejecutarlo en una computadora es básicamente darle más campo de acción para impactar nuestras vidas. Hace poco vi el ejemplo de una startup que ya está evaluada creo que en varios billones de dólares, millones, no billones, que es HyperWrite, que justo es una herramienta por lo que leí de text to task o de texto a tarea. Interesante. Que, o sea, entiendo que hay varios modelos, ¿no? Como el texto a imágenes, texto a video, texto a audio. ¿Es eso lo que se viene y ves que es pronto? Porque, por ejemplo, esta herramienta lo que podía hacer era comprar un pasaje en alguna aerolínea o comprar en Amazon, por ejemplo. ¿Ves que eso sea factible en algún punto del año? Sí, totalmente, totalmente. Estamos muy cerca a cosas como estas, ¿eh? Todo esto que dices texto a algo es básicamente una traducción. Digamos, texto a imagen es una traducción. Es lo mismo que de español a inglés, pero ahora la parte de inglés es una imagen, ¿no? Pero el algoritmo es muy parecido. A no ser que hablemos de cosas como Stable Diffusion, pero siempre es convertir los textos o los datos a otro tipo de datos. Cuando hablamos de texto a tareas, estamos hablando del uso de herramientas de por medio, lo cual añade cierto nivel de complejidad y por lo tanto el uso de agentes. Y añadir agentes involucra también dar un nivel de razonamiento más al procesamiento. Es decir, no solamente es, ok, quiero que hagas tal cosa, pero quiero que también lo hagas. No solo describir la tarea, pero también quiero que hagas los pasos necesarios para que se ejecuten en el mundo real. Entonces es darle un paso más en tu razonamiento. Buenísimo. Hablemos ahora de Sora, que hace pocos meses dio la vuelta al mundo con estos videos que se puede generar con la plataforma. Cuéntame un poquito porque sé que el hype que se tiene es hasta qué punto puede lograrse con Sora y de hecho Runway, que es otro modelo, otra plataforma muy parecida que me parece muy potente, la he probado y es genial. Pero algo que se origina por esto son los famosos deepfake, ¿no? Y cómo lo podemos controlar. Se habla de poner una etiqueta debajo del video que diga hecho por IA
Porque claramente eso se puede tapar con un sticker, ¿no? ¿Cómo ves ese futuro en cuanto a la creación de videos con inteligencia artificial? En Estados Unidos hay regulación o legislación relacionada a añadir watermarks o marcas de agua a todo lo que es generado por IA, ¿no? Entonces, esos son básicamente píxeles que tú no siquiera puedes darte cuenta que existen, pero un algoritmo puede darse cuenta y decir, ok, esto ha sido generado con un algoritmo de IA. Entonces, esa es una lucha concreta, digamos, por los deepfakes. Pero también estos algoritmos todavía no son perfectos. Se pueden ver, digamos, en el uso de Midjourney o GAN, un brillo raro en los ojos. Se puede ver el famoso problema de los dedos, ¿no? De tener 6 dedos en una mano. Entonces, incluso en el texto mismo, cuando generamos texto, se ve el uso excesivo de adjetivos, por ejemplo. Se ve una descripción muy sobredetallada de una situación. Entonces, todavía no son perfectos. Existen técnicas para detectar si es perfecto o no, o de repente si ha sido generado con IA o no, pero esos algoritmos de detección tampoco son perfectos. Entonces, vamos a seguir teniendo problemas, pero Sora nos abre un mundo increíble de posibilidades. O sea, son algoritmos que parecen reales, ¿no? Un nivel de detalle genial. Y ahí hay todo un mundo, porque se ha demostrado científicamente de que el mejor discriminador de que detecta si algo es verdadero o falso es el mismo generador. Eso significa que quien mejor puede demostrar de que algo ha sido creado artificialmente o no es la misma empresa que lo generó. Es decir, en este caso, empresas como OpenAI tienen la llave y también tienen el candado al mismo tiempo para encontrar la mayor exactitud de predecir si algo es falso o no. Interesante. También se hablaba hace poco de que estas herramientas de IA, como por ejemplo ChatGPT de OpenAI, acumulan una gran cantidad de información para que sus plataformas puedan funcionar, y se habla incluso de que puede existir un límite de toda la cantidad de información que se puede recabar. Incluso OpenAI hace poco en una entrevista o artículo hablaba de que ellos veían una gran oportunidad para los publishers. Por ejemplo, hace poco hubo un tema entre el New York Times con OpenAI, si no me equivoco, por la información que extraían, y hablaban de que la oportunidad grande que hay es qué va a pasar más adelante con el contenido, ¿no? Porque ya va todo el contenido a extraerlo y va a faltar publisher o creadores de contenido que creen contenido calificado y curado. ¿Qué papel juega esto en el futuro de la IA? ¿Ves que se abra puertas a algo como lo que te acabo de comentar, de que se cree contenido para la inteligencia artificial? Sin duda, sin duda. Algo interesante es de que creo que la IA generativa está refundando muchos de los servicios que hemos visto antes y que están creándose de nuevo, desde cero. Me explico. Imagínate de que el buscador, en este caso Google, que nos ha ayudado tanto tiempo, pueda ser creado desde cero teniendo un LLM de por medio. Eso es básicamente Perplexity. Pero imagínate ahora que YouTube, por ejemplo, sea creado desde cero usando un IA generativa. ¿Cómo sería? Sería un poco lo que acabas de describir. Es decir, sería nosotros generando información para un algoritmo, el cual va a generar videos, o va a generar imagen, o va a generar valor, pero tenemos que recibir cierto nivel de intercambio monetario por eso, ¿no? Por el contenido que generamos. Entonces, estamos hablando de un sistema de economía en el cual tú aportas contenido y recibes, digamos, dinero de por medio para el beneficio de entrenar modelos cada vez más grandes. Entonces creo que eso va a ser el futuro de las redes sociales, el futuro de cosas como Spotify o como YouTube. Vamos a empezar a ver música generada automáticamente, videos generados automáticamente, publicidad generada automáticamente, donde vamos a recibir, digamos, un crédito económico por el hecho de colaborar hacia el uso de estos algoritmos. Y de hecho mucha gente no querrá que su información o su contenido sea parte de estos algoritmos, ¿no? Sin embargo, por ahora tenemos poco margen de negociación, pero eso cambiará en el futuro. De hecho, es probable de que esta conversación esté en GPT-5 en unos meses más adelante. Seguramente, ahí nos veremos con ese video. Hablabas sobre redes sociales y su relación con esto de la inteligencia artificial. Y de hecho uno de los contenidos que hacemos mucho en Marketeable es marketing digital y el impacto que tiene la IA sobre el marketing digital, que hay un montón. Pero en tu experiencia que has visto en estas herramientas, ¿qué es el impacto que tiene la IA en estos sectores como marketing digital o la publicidad digital, por ejemplo?
Yo creo que hay un énfasis muy interesante en lo que es la hiperpersonalización. Es decir, entender al cliente a nivel de detalle, que tú le puedes incluso mandar qué sé yo, publicidad, pero diseñada para esa persona, ¿no? Imagínate que alguien te manda una publicidad y esté tu rostro usando, digamos, cierta chaqueta, literalmente, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo saben que yo soy, no? Pero de repente tienen tu información. Ya ni siquiera necesitas tener una revista el cual tú digas, me gusta tal prenda, sino literalmente estás tú en la revista y estás, digamos, con tu contextura física, viendo si la ropa te cae o no, ¿no? Y cuáles de los productos están disponibles para de repente tu tamaño o el tipo de cosas que te gustan. A lo que voy es que hablamos de que la generación de contenido puede hiperpersonalizar los anuncios, la publicidad, cómo conseguir clientes y además incluso cómo comunicarte con ellos, qué palabras utilizar, qué cosas decir, a qué momento exacto del día, etcétera, ¿no? Tocayo, ha sido una gran conversa. Sí, tenemos una sección dentro de este podcast donde hacemos preguntas puntuales y tú me respondes lo primero que quieras sobre esa pregunta, ¿sí? O sea, es como un ping-pong, digámoslo así, que has estado muy de moda, o estaba muy de moda en TikTok. Si pudieras tener una cena con una persona o un personaje histórico, ¿con quién sería? Puede estar vivo o muerto. Nicolás Copérnico. ¿Por algún motivo? Nicolás Copérnico es probablemente un científico polaco, el cual probablemente tuvo una de las vidas más difíciles para crear cosas, porque el tipo fue obispo, médico, astrónomo, y en el último momento de su vida, antes de morir, vio publicado su libro, el cual demostraba que la Tierra giraba alrededor del Sol. Él siendo obispo, no le era permitido decir lo contrario, de que en realidad ellos pensaban de que la Tierra estaba en el medio y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces, esa lucha interna de muchos años en contra de la Iglesia misma para admitir de que en realidad sí tenía razón y cómo al final se salió con la suya antes de morir, me ha llamado siempre la atención. ¿Qué pregunta le harías a él? Hay un dicho en el Silicon Valley que dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Entonces me gustaría saber qué piensas sobre eso. Interesante. Un caso de uso de la inteligencia artificial que haya superado tus expectativas. ChatGPT. ChatGPT trajo el futuro 3 o 5 años hacia acá. O sea, literalmente nadie esperaba tal nivel de exactitud y de conocimiento y de razonamiento tan pronto. Uno podía esperar eso 3 o 5 años más adelante, pero la audacia de una empresa o una startup como OpenAI lo hizo posible para nosotros. ¿Libro que recomiendas más? Hace poco vi con unos amigos Dune 2, la segunda parte. Le recomiendo a la gente fervientemente que lo vea la película. Y un libro que me recordó mucho a esa película es La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa, el cual narra cómo de repente una religión local pequeña puede impactar en la vida de mucha gente inicialmente, pero luego puede terminar en una guerra, ¿no? Entonces, para la gente que les ha gustado Dune, les recomiendo La guerra del fin del mundo. Es una buena película, la verdad. Sí, muy buena. ¿Cuál es el consejo más valioso que has recibido en tu vida? De mi padre, probablemente, el cual me dijo una vez, si quieres una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu brazo. Ese tipo de consejos es muy Silicon Valley. Muy es bueno. de que, o sea, mejor pedir. Lo que quiero decir básicamente, y quiero conectarlo con lo que dije anteriormente, es de que no tienes que pedirle permiso a nadie para hacer cosas. De lunes a viernes sí, y durante el horario de trabajo sí, tienes que pedir permiso. Pero no tienes que pedirle permiso a nadie para soñar, no tienes que pedirle permiso a nadie para postular a una universidad afuera, no tienes que pedirle permiso a nadie para hacer una startup los sábados y domingos, no tienes que pedirle permiso a nadie para de 10 a 1 de la mañana todos los días aprender un nuevo lenguaje de programación o un nuevo algoritmo. Hay muchas cosas que tú tienes la libertad de hacerlo sin pedirle permiso a nadie y que pueden llegar al siguiente nivel de tu mejor versión. La contraria, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Probablemente el hecho de... Una vez yo conversaba con amigos en la universidad
y estaba conversando con ellos y les decía, hay una beca en Japón, deberían intentar y ver qué les parece. Es una beca sobre sistemas distribuidos en Japón que me parece muy interesante. Y uno de ellos volteó y me dijo, Omar, como si fuera tan fácil, ¿no? Entonces tengo marcadas esas palabras todavía acá, ese Omar, como si fuera tan fácil. Y creo que mucha gente lamentablemente piensa así. Ok, si no lo has intentado, ¿cómo sabes si es fácil o difícil, no? Esos límites mentales que nos autoponemos, imponemos, creo que pueden lastimar a mucha gente que quiere hacer un cambio, ¿no? Me hace mucho sentido. De hecho, muchas personas cuando ven nuestros videos en Marketealo nos preguntan cómo empiezo a crear contenido en TikTok, en LinkedIn, en Instagram. Y la respuesta que le damos siempre es ponte a hacerlo, ¿no? O sea, no hay ninguna fórmula mágica porque mientras tú te preguntes o le preguntes 10 veces cómo crear contenido, ya hay otra persona que tomó iniciativa e hizo 10 videos y aprendió qué funciona y qué no. Entonces creo que la acción es sobre todo un aspecto importante cuando quieres hacer algo, ¿no? Un hábito diario que crees que haya impactado en tu vida en los últimos años. Probablemente sea la rutina. Mucha gente escapa de la rutina y trata de evitar la rutina a toda costa. Lo que me he dado cuenta es de que la rutina es un agente muy poderoso para cambiar cosas en tu vida. Es decir, la primera vez que vayas al gimnasio te va a costar un montón, la segunda vez que vayas un poquito menos, la tercera te va a seguir costando, pero la cuarta ni lo vas a sentir. Entonces se dice que para establecer un hábito necesitas hacer algo 3 veces. Entonces la rutina tiene eso, ¿no? Te cuesta estudiar algo más fuera del trabajo, hazlo todos los días a la misma hora, ¿no? Por 3 horas. Si hablamos de 3 horas por 5, son 15 horas a la semana. Ponle 6 días, son 18. Multiplica eso por 4. ¿Cuántos son? 72. Multiplica eso por 12. Entonces vas a acumular un conjunto de horas que te va a convertir en una máquina que no te pueden detener para aprender lo que tú quieras, ¿no? Es como el famoso dicho, es el mejor 1% por día, ¿no? Y vas a ser increíble en un tiempo muy corto seguramente. Sí. ¿Cuáles son las herramientas digitales, pueden o no ser de IA, la verdad, que más utilizas? No tengo nada concreto, honestamente. Probablemente WhatsApp para comunicarme con mi familia y con la gente que quiero. Probablemente algo que me ha cambiado la vida digitalmente hablando es YouTube. Es increíble. Lo que tú quieras lo puedes encontrar en YouTube hoy en día. ¿Quieres aprender a preparar lomo saltado? Está en YouTube. ¿Quieres aprender a programar en Python? Está en YouTube. Las clases de las mejores universidades como Berkeley, Stanford, Rutgers, MIT están en YouTube, ¿no? Tú quieres saber la opinión importante de alguien sobre IA, está en YouTube o está en Twitter. Entonces es increíble que todo lo que necesites hoy en día saber está en YouTube. Hobby que más disfrutes. Me gusta correr cada 2 días y me gusta tocar la batería en mi departamento. Genial, tocayo. Ha sido una gran entrevista. La verdad te agradezco mucho el tiempo. Para las personas que se han quedado hasta esta parte del podcast, ¿a dónde las quieres llevar? Sé que tienes o estás armando una startup. No sé si spoileo demasiado, pero si quieres contarle a ellos qué se viene. Se vienen cosas muy interesantes. Primero, si quieren seguirme, pueden buscarme en mi Instagram, que es omar.u.flores con z. Pueden buscarme también en mi LinkedIn, que es Omar Flores, Omar U Flores, perdón, con Z. Estoy en Twitter como Omar U Flores, todo junto. Pero lo que se viene este año para mí es crear una AI startup, una startup de inteligencia artificial, que no es una startup tradicional, es una startup el cual el principal motivo de diferencia es el algoritmo. Estamos creando algoritmos nuevos, LLMs nuevos, que pueden tomar decisiones por nosotros y que nos pueden ayudar, por ejemplo, a tomar decisiones como, por ejemplo, dónde comprar una casa, o digamos, cuál trabajo tomar, o de repente cosas como, de alguna forma, encontrar el mejor modelo de negocio. Este tipo de inteligencia que se necesita para tomar decisiones me parece que puede ser muy interesante de replicar en LLMs también. Y estamos tratando de desarrollar un negocio alrededor de todo esto. ¿Y lo vas a traer a Perú la startup o lo vas a lanzar en Estados Unidos primero? Primero en Estados Unidos. El precio, imagino. Es que
Yo tengo un conflicto interno muy importante y es demostrar de que hay talento en Perú para competir globalmente. Si no pensara así, no hubiera ido a estudiar a Estados Unidos desde Arequipa, ¿no? Y muchas de las cosas que yo hago es preservar mi identidad latina, peruana, arequipeña, pero en ambientes completamente globales, como es Silicon Valley, como es Estados Unidos, como Súper es las competitivo, sí. conferencias. Exacto, pero sin perder mi identidad. Entonces nada me hace más feliz que ir con mi bandera de Perú al Silicon Valley y decir, somos una AI startup y vendemos al mundo, ¿no? Eso personalmente me llena demasiado. Genial, tocayo. Seguramente hablaremos en una segunda parte cuando tengas tu startup y la presentaremos a la comunidad marketeable que estará contenta de ver mucho más sobre lo que estás haciendo. Así que gracias por el espacio. Gracias a ti.